Agradezco al señor presidente de la SECLE, el profesor Dr. Gustavo Leiva, esta oportunidad de dirigirme a quienes estén interesados en la filosofía kantiana sin ser especialistas en este tema. Probablemente la filosofía sea, para quienes no se dedican a ella, algo oscuro y nebuloso. Y es frecuente oír decir que dentro de estas tinieblas, la filosofía de Kant se cuenta entre lo más oscuro. Por eso he pensado que sería interesante traer aquí una muestra de la filosofía kantiana en la que se puede apreciar su complejidad. Es solo un pasaje que presentaré casi como una pieza de museo o como un espécimen de los que usa la biología en sus estudios. Lo presentaré aquí para hacer un ejercicio conjunto de interpretación. Quizá ese ejercicio que aquí propongo contribuya a disipar un poco aquella niebla y a hacer más comprensible esta filosofía. El pasaje que propongo a la consideración pertenece a la crítica de la razón pura y dice: el mismo entendimiento, pues, y mediante precisamente las mismas acciones por las cuales él producía en conceptos, por medio de la unidad analítica, la forma lógica de un juicio, introduce también por medio de la unidad sintética de lo múltiple en la intuición en general, un contenido trascendental en sus representaciones, por lo cual ellas se llaman conceptos puros del entendimiento que se refieren a priori a objetos, lo que la lógica general no puede llevar a cabo. Comencemos el análisis por el final. Lo que la lógica general no puede llevar a cabo. ¿Qué es eso que la lógica general no puede llevar a cabo? No puede introducir contenido en sus conceptos. La lógica es una ciencia solo formal, es decir, que no atiende al contenido de los pensamientos, sino solo a su forma y a su conexión. Por eso, ella no puede llevar a cabo la tarea de darles un contenido a los conceptos con los que opera. Eso de que la lógica general no puede llevar a cabo la provisión de contenido para las síntesis conceptuales nos parece ahora muy claro y hasta trivial, pero no era tan obvio cuando Kant escribía. Para los lógicos prekantianos, todo concepto bien construido tenía un contenido al que se refería, es decir, era verdadero. En 1637, Descartes había publicado un discurso acerca del método que debía seguirse en las ciencias. El método que debía seguirse en las ciencias. Ese método servía para toda y cualquier ciencia y no era más que una universalización del método que sigue la matemática al resolver problemas matemáticos. Descartes descubrió que ese método de la matemática ampliada o universalizada, no limitada a problemas exclusivamente matemáticos, venía a ser simplemente el método de la razón pura. La razón así ampliada, la razón matemática así ampliada, se presentaba capaz de resolver cualquier problema y de responder cualquier pregunta que pudiera planteársele. Inmediatamente en las Meditaciones metafísicas de 1641, Descartes aplicó su método a la resolución de un problema que podríamos calificar como el más fundamental de todos, el del origen y el sentido del universo. Muchos lo siguieron a Descartes en esa empresa y con este método. Leibniz escribió que si se aplicara correctamente el método, los sabios, ante problemas filosóficos, ya no disputarían, sino que tomarían papel y lápiz y se dirían unos a otros: calculemos. Spinoza también trató el tema del fundamento del universo en un libro cuyo título mismo declara que en él se sigue precisamente el método geométrico cartesiano. El libro es Ética demostrada según el orden geométrico, de 1677.
Wolff, ya en tiempos de Kant, siguió a Leibniz y declaró que el método de la filosofía era el mismo que el de la matemática. Si se quería explorar los límites de lo real, el origen y el sentido del universo, bastaba con avanzar con la razón matemática ampliada y pura para para dar respuesta a todas esas cuestiones. Pero pronto aparecieron objeciones considerables. Contemplaremos aquí solo la objeción que propone Kant. Él descubrió una curiosa propiedad de esa razón cartesiana. Encontró que precisamente en su tratamiento de las cuestiones cosmológicas, metafísicas, las cuestiones del universo, del mundo, la razón librada a sí misma, es decir, por puro razonamiento, sin el auxilio de otras investigaciones, puede alcanzar con perfecta legitimidad lógica conclusiones contradictorias. Puede demostrar con perfecta corrección formal, por ejemplo, que el mundo tiene un comienzo en el tiempo y que el mundo no tiene ningún comienzo. Siempre todo bien entendido mediante el mero razonamiento lógico defendido originariamente por Descartes. Se dedicó entonces a estudiar esas curiosas proposiciones opuestas. Dejó constancia de su descubrimiento en una anotación que hizo para su uso privado, para su uso personal. Y dice así, cito ahora: me puse con toda seriedad a demostrar esas proposiciones y sus opuestas, porque como sospechaba que hubiera una ilusión del entendimiento, quería descubrir dónde se escondía. El año 69 me trajo una gran luz. Hasta ahí la cita de Kant. Desgraciadamente se interrumpe aquí la anotación, de modo que no sabemos exactamente en qué consistió esa gran luz. Pero podemos conjeturar que se trató de un descubrimiento que tuvo gran importancia en la filosofía kantiana, a saber, el descubrimiento de la sensibilidad. Este descubrimiento, que tuvo gran importancia en la filosofía kantiana, se puede resumir diciendo que los conceptos racionales puros son, en sí mismos, solo formales y vacíos. Si no se aplican a datos sensibles, si no se aplican a los datos sensibles, no producen conocimientos, sino solo especulaciones vacías. Y ese contenido sensible solo puede ser pasivamente recibido por una mente dotada de sensibilidad, es decir, de la capacidad de generar representaciones mentales cuando es afectada por las cosas. La sensibilidad es la receptividad pasiva en la que se nos dan los datos y objetos del mundo. No podemos producir nosotros esos datos, sino que tenemos que resignarnos a recibirlos. La razón pura cartesiana ve denegada así su pretensión de construir conocimientos de manera autónoma, independiente de la sensibilidad. Solo podrá alcanzar o producir conocimientos en cooperación con la sensibilidad. Pero esa receptividad, la sensibilidad, tiene una forma propia, que impone a todo lo que se presenta en ella. Esa forma o esas formas de la sensibilidad son el espacio y el tiempo. La sensibilidad impone a todas las cosas que se le presentan para ser conocidas el carácter de ser espaciales y temporales. Esto tiene una primera consecuencia que define a casi toda la filosofía kantiana. No conocemos las cosas como son en sí mismas, sino que las conocemos solamente como nos las presenta nuestra sensibilidad. En las palabras de Kant, no conocemos las cosas en sí, sino que conocemos solo los fenómenos, las apariciones de ellas en la sensibilidad. En consecuencia, aquella presunta ciencia, la metafísica, que se valía solamente de los conceptos de la razón pura para conocer las cosas suprasensibles, el sentido y el origen del universo, la existencia
de un Dios creador o la inexistencia de él, la naturaleza del alma, la naturaleza del mundo en su totalidad, parece perder toda legitimidad. Y se agrega a nuestra imagen del universo un campo que antes se creía accesible, como se ve aquí, está llegando ese personaje a la izquierda del cuadro, que antes se creía accesible, es un campo enteramente inaccesible. Es el campo de lo que está detrás de los fenómenos, el campo de las cosas en sí mismas, libres de las condiciones de la sensibilidad. El espacio y el tiempo resultan ser, así, condiciones subjetivas del conocimiento y formas de la sensibilidad. Todas las cosas que percibamos, todos los objetos de la naturaleza, tendrán esas formas que les impone la sensibilidad. Se dice que Kepler había quedado maravillado por el hecho de que las leyes que él establecía como consecuencias de sus cálculos se cumplían en los movimientos de los planetas. Y no solamente se cumplían, sino que tenían que cumplirse indefectiblemente, de manera que era posible enunciar con completa certeza juicios predictivos acerca de acontecimientos futuros. Lo que vemos en nuestro texto resume la explicación kantiana de aquello que le causaba perplejidad a Kepler. ¿Cómo es posible que haya enunciados predictivos como los de las leyes por él descubiertas, o más en general, que haya enunciados como los de la geometría que sabemos válidos con independencia de toda comprobación empírica? No podemos saber si espacio y tiempo acaso tienen existencia propia, no podemos demostrar si son quizá aquellos recipientes infinitos que suponía Newton o si son alguna otra cosa, pero lo que sí podemos saber es que son formas de la receptividad o de la sensibilidad y que son condiciones indispensables e ineludibles de todo nuestro conocimiento humano de las cosas. Las cosas que podamos conocer tendrán necesariamente las formas del espacio y del tiempo. Y por eso, lo que la geometría establezca acerca de esas formas tomadas en sí mismas, las formas geométricas, haciendo abstracción de las cosas que las llenan, se cumplirá también indefectiblemente en todas las cosas espaciotemporales. Todo objeto real, efectivamente presente en el espacio y en el tiempo, adoptará necesariamente las formas del espacio y del tiempo. Será necesariamente espacio-temporal. Cumplirá al pie de la letra, por tanto, las reglas y leyes de la geometría. Así se justifican y se vuelven legítimos los enunciados de esta ciencia, incluso cuando se refieren a cosas de la naturaleza. Ahora podemos acercarnos a la frase inicial de nuestro texto. Consideremos el trozo que dice: mediante precisamente las mismas acciones por las cuales él producía en conceptos, por medio de la unidad analítica, la forma lógica de un juicio. Hasta ahí podemos ahora considerar nuestro texto. El entendimiento, se ha vuelto convencional esta palabra para denominar en español la facultad de pensar, combina los conceptos en juicios. Las formas lógicas que pueden tener esos juicios no son muchas. En los manuales de lógica encontramos tablas de las formas de los juicios que no son muy largas. La tabla que usa Kant es de 12 de esas formas. Proviene de las lógicas de la época. Formas lógicas de los juicios son, por ejemplo, la unión de un sujeto y un predicado en un juicio afirmativo, S es P, o la unión de una condición y lo condicionado por ella, por ejemplo, si P, entonces Q. En general podemos describir las formas de los juicios como formas de combinación, es decir, de síntesis, de diversos elementos que son los conceptos. Esas síntesis son las acciones de las que se habla en esta frase del texto. Son las acciones sintéticas lógicas, puramente formales, con las que se configuran los juicios. Ahora Kant introduce aquí una novedad.
nos viene a decir que la síntesis de los instantes del tiempo y de los lugares en el espacio las produce el entendimiento precisamente mediante las mismas acciones por las que sintetiza conceptos en la forma de juicios. Dice entonces que el entendimiento introduce también, por medio de la unidad sintética de lo múltiple de la intuición en general, un contenido trascendental en sus representaciones. Aquí abandonamos el reino de la lógica formal. Ahora aparece una novedad extraordinaria y muy difícilmente comprensible. Consiste en que las mismas acciones del entendimiento que operan cuando éste conecta los elementos de un juicio son las acciones del entendimiento con las que éste produce la síntesis de lo múltiple de las intuiciones. Las intuiciones aquí mencionadas son las representaciones propias de la sensibilidad. La actividad del entendimiento tiene entonces una doble vertiente. Por un lado, es meramente formal y lógica y produce estructuras lógicas. Estructuras lógicas, es decir, juicios, estructuras lógicas que son vacías. Por otro lado, la misma actividad del entendimiento se aplica a las intuiciones, es decir, a las representaciones de la sensibilidad que tienen la forma del espacio y del tiempo, y produce así un cierto contenido. Lo múltiple de la intuición en general, lo múltiple de la sensibilidad, es la multiplicidad de lugares y de instantes. El entendimiento sintetiza esa multiplicidad de lugares y de instantes y produce así un contenido para sus conceptos, o más exactamente, produce al espacio y al tiempo como contenidos unificados. Ahora nuestro texto viene a decirnos que también el espacio y el tiempo se configuran según una acción, según una operación del entendimiento. Ellos, espacio y tiempo, sus infinitos lugares e instantes, son lo que Kant llama lo múltiple de la intuición en general. Los múltiples lugares e instantes no llevan en sí ninguna característica que los reúna o configure. Espacio y tiempo son en primera instancia pura dispersión de lugares y de instantes. Aparte de la síntesis que las operaciones del entendimiento producen en ellos, el espacio y el tiempo se concebirían, aparte de esa síntesis, se concebirían como una disgregación amorfa de lugares y una disgregación aleatoria de momentos. Dado un punto cualquiera del espacio considerado de manera aislada, no podemos saber si está lejos o cerca de otro. Dado un instante aislado, no podemos saber si es anterior o posterior a otro, si sigue inmediatamente a otro o si está lejos de él. La síntesis del espacio es lo que permite que haya figuras geométricas y que las conclusiones de la geometría sean válidas de antemano en cualquier lugar del universo. Que hay un solo tiempo que fluye sin parar, que es irreversible, que puede contener muchas cosas en simultaneidad, que puede contener en cada uno de sus instantes una cantidad intensiva, un grado de una cualidad cualquiera, son todas determinaciones que el tiempo recibe solo gracias a esas operaciones sintéticas de la mente. Gracias a estas, las representaciones del entendimiento adquieren un contenido y dejan así de ser solo lógicos formales. En resumen, el entendimiento, al configurar el espacio y el tiempo, lo hace mediante acciones de síntesis de esas multiplicidades de lugares y de instantes, multiplicidades que en sí son amorfas. Es imprescindible, es necesario que haya una síntesis que configure esas multiplicidades que en sí, tomadas por sí solas, son solo dispersión inconexa de lugares y de instantes, y que haya una síntesis que configure esas multiplicidades y las unifique en un solo espacio que tiene las características que le atribuyen la geometría y la física,
cualesquiera sean esas características, y las unifique en un solo tiempo que también tiene las características que le atribuyen la aritmética y la física, cualesquiera sean esas características, ya sean las atribuidas al tiempo y al espacio por la física de Newton o por las físicas que después se elaboraron. Esa síntesis, entonces, que unifica y configura espacio y tiempo, es la obra del entendimiento. Así se ordenan, por ejemplo, los instantes del tiempo, que en sí, como hemos visto, son inconexos, formando una serie única e irreversible de instantes. Pero todas las operaciones sintetizadoras que efectúa el entendimiento sobre el tiempo y el espacio son, como hemos visto, las mismas operaciones que efectúa sobre conceptos lógicos formales cuando produce juicios. Por una parte, eso se explica diciendo que en verdad el entendimiento solo posee ese repertorio de acciones y no otro. En la actividad puramente lógica, esas acciones son las que producen, por ejemplo, la síntesis de antecedente y consecuente en un juicio que dice, si A es igual a B, entonces B es igual a A. Esa misma actividad, aplicada al tiempo, produce la relación de sucesión necesaria en la síntesis de una causa y su efecto. Si llueve, entonces crecen los hongos en el bosque. En ambos casos la forma es si P, entonces Q. Kant había explicado la primera aplicación de las leyes de la geometría a las cosas espaciotemporales, mostrando que éstas adoptaban necesariamente la forma del espacio. Hemos explicado así aquella parte del pasaje que estamos estudiando, la parte que dice que el entendimiento introduce, por medio de la unidad sintética de lo múltiple de la intuición en general, un contenido en sus representaciones. Pero si nos fijamos bien, ese contenido no es un contenido cualquiera. Está calificado como contenido trascendental. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos hasta ahora que solo la sensibilidad suministra contenido, mientras que el entendimiento, con sus acciones sintéticas, proporciona solo las formas de los juicios. El entendimiento es una facultad de síntesis lógicas. Hemos visto que fue necesario aquel descubrimiento del año 69 para que se reconociera que además del entendimiento lógico, en el conocimiento intervenía la sensibilidad, que era la que suministraba el contenido del conocimiento. Ahora bien, el contenido del que se habla en el pasaje que estamos examinando no es un contenido exclusivamente sensible. Si así fuera, podría ser solo un contenido imaginario, podría ser solo un sueño o un producto de la fantasía o incluso una alucinación. También los sueños y las configuraciones producidas por la imaginación tienen una duración en el tiempo, se despliegan en la forma del espacio y en general obedecen a las leyes universales del espacio y del tiempo. El contenido introducido por el entendimiento en sus representaciones, mediante sus acciones sintéticas, no es solo un contenido imaginario, sino que gracias a él se puede decir que las representaciones sintéticas del entendimiento se refieren a priori a verdaderos objetos. Kant expresa esto cuando califica a ese contenido como trascendental. Solemos usar esa palabra con el significado de extraordinariamente importante. No es ese el significado que le da Kant. Con esa palabra trascendental se refiere a un contenido que es previo a cualquier conocimiento de algún objeto singular, porque es una condición universal y necesaria de todo conocimiento de objetos. Cito ahora a Kant.
llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa, en general, no tanto de objetos como de nuestros conceptos a priori de objetos. Hasta ahí la cita de Kant. Al adquirir este contenido, al introducirlo en las formas puramente lógicas forjadas por el entendimiento, alcanzamos un conocimiento de valor suprasubjetivo. Los sueños y las construcciones de la imaginación solo son accesibles de manera inmediata para el sujeto singular empírico en el que se producen. En esa medida son solo subjetivos. El contenido trascendental del que habla Kant aquí, ese contenido que el entendimiento introduce en sus representaciones, es compartible por todos los sujetos. Es el fundamento de una realidad intersubjetiva, de un mundo común a todos, que es algo diferente del mundo privado de cada cual. El mundo de la experiencia intersubjetiva, ese mundo común a todos, en el que interactuamos unos con otros y en el que operamos con las cosas, viene a ser así algo que obedece también a las leyes que el entendimiento le impone como condición para poseer objetividad. ¿Cuáles son esas leyes, esas condiciones que el conocimiento trascendental parece contener? Sin que nos demos cuenta, se presenta aquí la más impresionante de las tesis kantianas, la inversión del modo de pensar acerca de los objetos. Esta tesis exige de nosotros un esfuerzo extraordinario que no todos los intérpretes de los textos kantianos han sido capaces de realizar. Kant comparó este cambio propuesto por él, este cambio profundo del modo de pensar acerca del conocimiento y de los objetos, con el giro provocado por Copérnico en la astronomía, cuando Copérnico sostuvo que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino que era ésta la que giraba alrededor del Sol. El giro copernicano realizado por Kant consiste en la afirmación de que no es el conocimiento el que se rige por los objetos, sino que son estos los que obedecen a la conciencia que los conoce. Obedecen a las condiciones que les impone el sujeto de conocimiento. Como si dijera, antes el conocimiento giraba alrededor del objeto, ahora es el objeto el que gira alrededor del sujeto que lo conoce. Esto quiere decir que precisamente aquella característica por la que un objeto se distingue de una fantasía de origen solo subjetivo, es decir, aquella característica que podríamos llamar la objetividad del objeto, es un resultado de ciertas operaciones sintéticas necesarias y universales efectuadas por la conciencia. ¿Cómo es que las leyes de la síntesis lógica se cumplen en los objetos de la experiencia? Suena extraño esto. Para entenderlo será preciso admitir que el giro copernicano-kantiano implica entender conceptos como los de objeto o de causalidad o incluso de realidad y otros muchos conceptos de una manera muy diferente de cómo se los suele entender cuando adoptamos la actitud natural, ingenua, con que nos dirigimos a las cosas. La inversión kantiana del modo de pensar cambia el concepto mismo de lo que es un objeto real y de lo que es la realidad. La objetividad, aquello que hace que lo conocido, el objeto o el universo, no sea una mera ilusión subjetiva, se caracteriza por cierta necesidad interna que impera en la configuración de todo lo conocido. Pero Kant, invirtiendo la concepción ingenua del realismo, demuestra que esa necesidad que caracteriza a lo que es objetivo y real, por oposición a lo que es ilusorio y que se puede cambiar caprichosamente, esa
necesidad que caracteriza entonces a lo que es objetivo y real tiene su origen en una acción fundamental de unificación que es condición de todo pensar y de toda conciencia. Esa acción fundamental es ejercida por el entendimiento. Llamaremos por convención yo a esa facultad que es la que efectúa la acción sintética fundamental y primera, condición de todo pensar, de toda ciencia y en general de toda actividad de la mente o del espíritu. Digo que es solo por convención, por lo que llamamos yo al sujeto de esa actividad, para hacer notar que no se trata de una entidad psicológica conocida por observación empírica, sino que se trata más precisamente de una condición absolutamente necesaria que tenemos que presuponer que se cumple si ha de ser posible la conciencia en general. Esa necesidad es, en última instancia, la necesidad que tiene la conciencia de enlazar o sintetizar las representaciones de tal modo que ella, la conciencia, el yo, pueda adueñarse de ellas. De tal modo que pueda tener representaciones y al tenerlas pueda subsistir siempre idéntica a sí misma. Por eso es por lo que la llamamos a esta conciencia idéntica a sí misma, la llamamos yo. Esta necesidad es la necesidad de que ese yo pueda seguir siendo siempre el mismo, la necesidad de que ese entendimiento que impone esta unidad pueda seguir siendo el mismo entendimiento sin disgregarse ni perderse en cada una de las múltiples impresiones que recibe o que alberga. Quizá un ejemplo nos ayude a comprender esto. Tomemos una frase cualquiera que podría ser, por ejemplo, la Tierra es redonda. Si repartiéramos entre los oyentes de esta charla las palabras de la frase, de manera que cada uno tuviera solo una de las palabras que la componen, poseeríamos entre todos, por cierto, la frase, pero esta no sería contenido de ninguna conciencia singular. Para que la frase exista como frase, es necesario que sea el contenido de una única conciencia que abarque todas sus múltiples palabras, todas sus múltiples partes. Esa conciencia única tendría que conservar su unidad y su identidad al enfrentarse a cada una de las varias palabras que componen la frase. Solo puede abarcarlas sintetizándolas, y para sintetizarlas dispone solo de las mismas acciones del entendimiento con las que conecta los conceptos en juicios. Solo con esa condición la conciencia podría adueñarse de la frase. Eso mismo es lo que pasa con las representaciones en general. Solo si son sintetizadas por una conciencia única, idéntica a sí misma y sabedora de esa identidad, es decir, solo si son sintetizadas por un yo, las representaciones pueden ingresar en la conciencia y formar conocimiento. La unidad e identidad de la conciencia es, por tanto, una condición ineludible para que haya en general representaciones. Toda y cualquier representación debe someterse a esa condición de ser integrable, de poder ser integrada en la unidad e identidad de la conciencia. Kant expresa esto cuando dice, ahora cito a Kant, el yo pienso debe poder acompañar a todas mis representaciones, pues de otro modo sería representado en mí algo que no podría ser pensado, lo que viene a significar o bien que la representación sería imposible o que al menos no sería nada para mí. Hasta ahí las palabras de Kant. El objeto del conocimiento, cualquiera sea este objeto, debe someterse a esta condición suprema de la unidad de la conciencia. Esa sumisión es
absolutamente necesaria. En eso consiste lo que hemos llamado el giro copernicano que Kant realiza al concebir la relación del sujeto de conocimiento con su objeto. Este giro copernicano que hace que todo conocimiento tenga que someterse a esa condición necesaria, implica que también todo objeto tenga que allanarse a esa condición, pues de no ser así, no podría ingresar en la conciencia, no sería nada que se pudiese conocer. Ya habíamos visto que todo objeto conocido tiene que presentarse adoptando las formas de la sensibilidad, tiene que ser espacio-temporal, o al menos tiene que ser temporal. Por adoptar esas formas, todo objeto conocido, como hemos visto, es un fenómeno y no es la cosa misma tal como es en sí, fuera de la representación de ella. Ahora añadimos que el fenómeno así originado, para ser objeto y no solo contenido subjetivo de la conciencia, tiene que estar constituido de esa manera necesaria en la que consiste la forma de objeto. Esa forma de objeto es la necesidad que rige la complexión o configuración de todo lo que puede llamarse objetivo y no subjetivo. Y esa necesidad es la de satisfacer la condición impuesta por el yo de la conciencia, la condición de estar sintetizada en una unidad tal que permita la incorporación de los datos de los datos del objeto en una conciencia única, idéntica, frente a todos los diversos datos. Así queda explicada la frase de nuestro texto que decía que las representaciones del entendimiento, los conceptos del entendimiento, es decir, las operaciones sintéticas necesarias efectuadas por éste, se refieren a priori a objetos. Se refieren necesaria y universalmente a todo objeto porque esas operaciones son las que constituyen al objeto como tal objeto. En esas operaciones sintéticas consiste el entendimiento, por eso se llaman conceptos puros del entendimiento. Kant las llama también categorías. Podrían definirse de manera general como conceptos sintetizantes que configuran de antemano, antes de toda experiencia, es decir, en el vocabulario kantiano, configuran a priori, antes de toda experiencia, la estructura lógica sintética de todo objeto y de todo conjunto de objetos. De manera que es el objeto el que en este sentido se rige por el sujeto, es decir, por este yo del que estábamos hablando ahora. Claro que es difícil aceptar esto, sobre todo es difícil que no se confunda esta afirmación con otra con la que no tiene nada que ver, que sería la afirmación de que toda la realidad no es más que un sueño del sujeto que la piensa. No es eso lo que dice la filosofía de Kant. Tampoco debe interpretarse el giro copernicano como si fuera la descripción de procesos psicológicos que deben ocurrir en toda conciencia individual con ocasión de las operaciones de conocer. Kant va mucho más allá, o mejor dicho, descubre y alcanza un estrato más fundamental de la realidad. Funda un nuevo concepto de objeto. Reconoce lo que en verdad significa ser objeto. Ser objeto es poseer cierta estructura sintética necesaria. Las síntesis no vienen dadas. Lo dado en la sensibilidad es todo dispersión, no síntesis. El origen de la síntesis que constituye la estructura del objeto, la síntesis aquella que constituye el carácter mismo de objetividad, que caracteriza a lo que es objeto por contraposición a lo que es mera representación subjetiva, se encuentra en la acción sintética de la conciencia regida por ese yo impersonal
del que hemos hablado. Pero no se refiere Kant aquí a la conciencia estudiada por la ciencia de la psicología, sino que se refiere a las condiciones que deben cumplirse necesariamente para que haya en general conocimiento, conciencia y objeto. En último término, la unidad última y definitiva que hace posibles a todas las otras subordinadas a ella es la unidad del yo pensante. Gracias a esta y a las condiciones que ella impone, todo objeto es objeto. Y gracias a ella, en última instancia, la infinita multiplicidad de lo conocido o cognoscible se unifica en un único mundo de la experiencia y en un único universo. Son las operaciones sintéticas del entendimiento las que combinan y ordenan la realidad empírica toda, formando, por ejemplo, series causales. Esas mismas operaciones de síntesis categorial nos permiten concebir todo cambio que se dé en el universo como alteración de una sustancia permanente y no como lo que sería una milagrosa mutación inexplicable. Por ellas concebimos todo fenómeno como una cantidad mensurable. Podemos aplicar entonces la aritmética a los fenómenos. Ellas también nos hacen concebir toda cualidad como dotada de cierta intensidad medible en grados. Este es el contenido del párrafo de la crítica de la razón pura que hemos leído. Claro que todo esto requiere demostraciones más largas y complicadas, pero por lo menos hemos trabado conocimiento con algunos temas de la filosofía de Kant. Esta teoría kantiana del conocimiento, que es mucho más detallada y compleja de lo que he podido exponer aquí, no es más que un paso, aunque imprescindible, para resolver un problema fundamental de la filosofía, el problema del origen, el fundamento y el sentido del universo y del lugar del hombre en él. No es un problema que pueda resolverse de una manera descriptiva, aduciendo, por ejemplo, que en el origen está un Big Bang. Es el problema del origen o el fundamento de ese acontecimiento primero, del Big Bang mismo. Leibniz lo ha formulado con la pregunta de ¿por qué existe algo y no más bien la nada? Kant encuentra que las filosofías de su época habían intentado resolver ese problema mediante la suposición de la existencia de un Dios creador, exterior al universo e independiente de éste. Pero la teoría del conocimiento que acabamos de presentar, es decir, la crítica de la razón pura, nos ha mostrado que es imposible conocer lo que está fuera del mundo experimentable, es decir, del mundo espacio-temporal. Las especulaciones puramente racionales, sin datos proporcionados por la experiencia, es decir, sin datos proporcionados por la sensibilidad, sin datos recibidos en la sensibilidad, son juegos formales del pensamiento que no pueden aspirar a la validez de un conocimiento propiamente dicho. Los conceptos centrales de la metafísica clásica, con los que ésta pretendía conocer el fundamento último del universo, el origen y el sentido de éste, no pueden pretender ser instrumento de conocimiento porque son construcciones puramente formales y por tanto vacías. Por otro lado, esa misma crítica de las ideas metafísicas y el fracaso de estas cuando pretenden obtener un conocimiento de aquellos objetos y temas fundamentales, muestran que el universo que podemos conocer está rodeado por todas partes por un campo inaccesible para nuestro conocimiento, que es el campo en el que se encuentra precisamente el fundamento último de lo que es. Acerca del fundamento de la existencia del universo espacio-temporal, podemos presentar hipótesis, pero no podemos conocer propiamente nada. Podríamos pensar, por ejemplo, que el fundamento último de todo lo que es un
acto de creación divina. O podríamos pensar, por el contrario, que ese fundamento último es la materia eternamente existente. Pero tanto la explicación teológica del fundamento último como la afirmación de ese universal materialismo serían hipótesis metafísicas y no conocimientos demostrables. Así, el gigantesco esfuerzo kantiano por resolver el problema del origen del universo que está ante nosotros termina en el reconocimiento de que hay un campo inaccesible que rodea por todas partes el dominio limitado en el que podemos ejercer la ciencia. En vano intentan las ideologías y las convicciones personales colonizar ese territorio inaccesible. Estamos condenados a quedar perplejos ante el problema del origen y el sentido del universo. Esa perplejidad es nuestra condición humana. Y uno de los resultados de la filosofía kantiana es denunciar la ilegitimidad de las pretensiones de esas ideologías que se hacen pasar por conocimientos metafísicos. Hemos podido ver así una buena parte de la riqueza del párrafo que nos propusimos estudiar. Lo expuesto no es más que un aspecto aislado de la filosofía de Kant. En obras posteriores continuó su investigación por otros caminos y llegó a desarrollar una nueva concepción de la metafísica dentro de los límites de la crítica de la razón pura. Pero no podemos exponer aquí toda esa investigación. Hemos visto que mucho antes que Einstein, Kant descubrió la relatividad del objeto del conocimiento que queda sujeto a las condiciones que le impone el yo que lo observa. Dejaremos aquí. Gracias por su atención y su paciencia. Con gusto responderé ahora las preguntas que quieran hacer.